Bueno, lo dicho, os voy a contar lo de la playa de las Amorosas. Tenía una luz maravillosa, ya lo dije, en el vídeo cortito, pero es que las nubes, pero bueno, no pasa nada. Vale, las playas de las Amorosas no se llaman así porque la gente venga a darse besitos, cara Antonia, Romeo y Julieta, te amo, te adoro. No, no. Era porque tenía su nombre inicial Asmorosas. Asmorosas, parece que... Bueno, no. Asmorosas en galego parece ser que se traduce por las mojadas, las húmedas, las moas o algo así. Vale, y debe ser porque aquí ahora veis todo esto lleno de agua, pero si la marea estuviera baja, que os lo tengo que enseñar, voy a volver aquí a la playa de mi infancia a enseñaros como si la marea está baja, hay un montón de rocas preciosas que se quedan al descubierto. Y también se hacen unas piscinas de agua naturales, chupi canela. Vale, estos pelos, este viento, bueno, bien, vale, no me quejo, no me quejo, no me quejo. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima playa, o tocando el ukelele, o haciendo yoga, o tai chi, o pilates, que tocará la próxima vez. Suscribiros al canal, dadme un pulgar arriba, y vamos a reír y disfrutar mucho, mucho, mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo.